composición de fuerzas. Cuando dice composición, quiere decir que hay más de uno. Usted sabe que componer es como para armar algo. Si yo voy a armar, pues tengo que tener varias piezas para formar una sola. En este caso, miren, yo aquí les he colocado un gráfico, un dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos una caja que tiene una masa M. No importa ahorita cuál sea la masa, porque lo que nos interesa ahorita es esto de acá, cómo se componen estas fuerzas. Creo que más de uno de ustedes ha practicado esto sin querer o sin darse cuenta. Cuando vamos a mover una caja o algo, podemos coger un lazo y llevar esta dirección para poderlo jalar. O cuando nosotros o ustedes, la casa, sobre todo a los jóvenes, les han regalado un carrito, le amarran una piola y le empiezan a jalar el carro. Pero usted no se acuesta en el piso para jalarlo con una cuerda. Usted lo hace caminando y va jalando la cuerda. O si usted va a jalar cualquier objeto o va a empujar, usted se puede inclinar para empujarlo. Entonces, cuando hace eso, miren, está formando un ángulo. Miren. Forma un ángulo con la horizontal. Cada que haya una fuerza de estas características, miren, inclinada, siempre que la fuerza que se aplique está inclinada, siempre va a estar compuesta de dos fuerzas. Esa fuerza va a ser una fuerza horizontal, miren. Como esa fuerza es horizontal como el eje X, miren. Ustedes saben que el eje X es horizontal, por eso se llama F de X. Esa es una componente. Y para llegar acá al extremo, miren, de aquí sale, miren, y para llegar allá tiene que subir, miren. Ahí está la otra fuerza, miren. Como coge vertical como el eje Y, por eso se llama esa fuerza y a la horizontal fuerza en X, miren. Esas dos fuerzas son las que componen la fuerza que usted está aplicando, miren, que es así, miren, que es la fuerza F. Entonces, esa fuerza F se ha descompuesto en dos, miren, en una Fx y en una Fy. Pero esa ha formado aquí un ángulo, le voy a llamar el ángulo alfa. Pude haberle llamado otro nombre. ¿Sí? Los ángulos siempre se representan con letras griegas. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta? Perdón, en el anterior ejercicio se me olvidó colocarle el menos, entonces, si no estoy mal, da 133.15. ¿En el anterior? Sí. Pues tendría Profe, que disculpe. sumar y restarle 180. No sé cuánto daría pues ahí. A mí sí me dio 46, lo mismo. Pero le colocaste menos 2 por 53 por 16 o solo 2 por 53 por 16. No me acuerdo, ya guardé el cuaderno. Creo que era con el menos y creo que da positivo. Creo que debe dar 43 y algo. Pero con el... 46 a mí me dio. O 46. A mí me dio lo de arriba es 1160 y abajo menos 1696. Entonces eso me daba menos 0.684. Bueno, ahí los invito a todos que por favor verifiquen ahí sí verifiquen, porque ahorita ya lo borré, no lo tengo aquí a mano. Vale. Lo verifican por favor. Si alguna cosa, alguna duda o algo del ejercicio, me pueden mandar al WhatsApp y yo le colaboro también. Vale, gracias. Bueno, entonces mire, aquí como aparece aquí un triángulo rectángulo, miren. Responder a ese WhatsApp, profe, pero esto lo dejan visto aún. Depende, pues, si usted me va a decir el sábado a las 8 de la noche, pues yo le respondo el lunes. Sí. Bueno, ahora aquí, tangente de alfa es igualmente. Vamos a utilizar como, repito, aquí como tengo un triángulo rectángulo, miren, sí que forma 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces, aquí esto me está invitando, como hay un ángulo, a que yo utilice las razones trigonométricas, miren. Aquí aplicamos la parte de matemáticas también. Entonces, miren, Profe, disculpe la preguntita.
Esto es física, ¿cierto, no? Sí, eso es física. Ay, 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 eso no sé. Lo que pasa es que estamos aplicando matemáticas a la física. Sí, está bien. Entonces, miren, aquí tenemos el ángulo, este FY viene a ser cateto opuesto, miren. ¿Sí? Cateto opuesto, la hipotenusa, y f de x, cateto adyacente. Si yo quiero ver cuánto vale f de y, cuando conozco esta fuerza y conozco este ángulo, entonces miren, utilizo seno. ¿Por qué seno? Porque es cateto opuesto, miren, f de y sobre hipotenusa, miren. Como quiero hallar f de y, ¿sí? Entonces, esta fuerza la paso acá a multiplicar, bien. Entonces me queda la fuerza, la componente en y es igual a la fuerza por seno del ángulo alfa. De ahí sale esa fórmula que está en la guía. Si yo quiero encontrar f de x, resulta que de f de x es cateto adyacente, miren. Entonces era coseno. Coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí tenemos las fórmulas para hallar cada uno de las componentes. Puede darse otro caso también, que a usted le dan conocido la componente en X y conoce la componente en Y. Y le dicen calcular esta F. Miren, como es un triángulo rectángulo, conoce los dos catetos y va a hallar la hipotenusa, usted utiliza esta fórmula, miren, que es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Utiliza esta fórmula. Profe, una pregunta. ¿En esa fórmula el f de x es al cuadrado? Sí, porque ¿Sí? es hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos, cada uno de ellos al cuadrado. Mire. Ah, que no se lo notaba porque hay un brillo. Ah, sí, sí, entonces el bombillo, aquí es f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Bueno, entonces estamos viendo ya para qué sirve cada una de las fórmulas. Tenemos aquí para hallar la componente en y, para hallar la componente de x, para hallar la fuerza F, sí, la hipotenusa. Y esta otra fórmula, que es la que van a utilizar, es cuando a ustedes le piden calcular el ángulo que forman esas componentes, ¿sí? Es calcular el ángulo. Entonces tienen 1, 2, 3, 4 fórmulas para hallar aquí esas expresiones o esas cantidades de las componentes de una fuerza. Vamos a aplicar esto con unos dos ejemplos que hagamos, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Quieren, apúntenlo, por favor. Sobre una caja se aplica una fuerza de 400 newtons. Una fuerza de 400 newtons. Coma. Dicha fuerza forma con la horizontal, recuerden la horizontal como es, un ángulo de 38 grados. Calcular las componentes de cada fuerza. Entonces, miren, cuando me dice los componentes de cada fuerza, quiere decir hallar cuánto vale f de y cuánto vale f de x. Y miren los que aquí tenemos las fórmulas, miren, muy fácil, miren. Entonces va a encontrar f de x. Entonces, miren, f de x, miren.
Entonces, F, ¿cuánto vale F? Mírenlo, aquí está, mírenlo. Vale 400 newtons. Entonces será 400 newtons por coseno. Ojo, F de X es con coseno. ¿Coseno de cuánto? Miren, del ángulo. Aquí está, 38 grados. Y de aquí no es más sino que usted halle en la calculadora coseno de 38 y ese resultado multiplíquelo por 400. ¿Sí? Entonces, hagan esa operación, por favor. Hagan esa operación. ¿Listo? 315,2. 315,2. 315,2. Sí. Bueno, bien, los demás y les dio lo mismo. Sí. Sí, Bueno, entonces miren, sí. ya tengo la componente en X. Eso es lo que vale esa fuerza horizontal, miren. Como me dicen que hay las componentes, quiere decir que tengo que hallar ahora F de Y. Para F de Y, ¿y cuánto vale esta fuerza? Miren. Entonces, utilizo la otra expresión, miren. Fuerza F, que ya sé que vale 400 newtons, por, ahora bien, para Y, aquí es seno. Es lo mismo, sino que cambia solamente es la razón trigonométrica. Y hagan también la operación, por favor. Si alguien tiene el resultado, por favor lo puede editar. La 246,2. No le creo. 246 solamente. 246. 246. Coma, Coma 26. 2. coma 26. Vale. Entonces, eso es todo, ¿no? Eso no tiene mayor complicación. Miren, aquí lo que les falta es dar que la respuesta. Usted dice, la respuesta. La componente horizontal vale 5,2. Bueno, si alguien tiene el micrófono prendido, apáguelo por un momento. Y la componente en Y o la componente vertical vale 246,26 newtons. Y listo la respuesta. ¿Para qué se hace esta fuerza? Miren, lo voy a explicar aquí. Ya acabamos el ejercicio, esta es la respuesta. Me voy a regresar aquí. ¿Para qué se aplica la fuerza de esa manera? Miren. ¿Para qué se hace dos fuerzas? Esta fuerza en X, pues es la que hace que el objeto se arrastre horizontalmente. ¿Y esta fuerza en Y para qué sirve? Sirve para que el cuerpo como que del piso se levante un poquito y no haya tanto rozamiento con el piso y quede más fácil moverlo. ¿Cómo patear un balón? ¿Perdón? ¿Cómo patear un balón, dice? Pues digamos, si usted lo patea, lo que pasa es que el balón sí se va hacia el aire, ¿sí? Digamos, es como cuando usted levanta una caja. Cuando una caja la va a arrastrar, le queda más fácil hacerlo que forme un ángulo que usted arrastrarla horizontalmente. Como Porque jalar un carro de juguete. horizontalmente va a tener más rozamiento con el piso. Esa es la razón de aplicar esa fuerza. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por favor, lo copian. Y el ejemplo es de la siguiente manera. Una fuerza tiene dos componentes. Una horizontal y una vertical, cuyas medidas son
50 newtons y 35 newtons. Punto seguido. Calcular el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal. Y el valor de la fuerza resultante. Entonces, miren, el dibujo o el gráfico de este problema es muy similar al anterior. Sobre un cuerpo, miren, sobre una masa, se aplica una fuerza, se aplica esa fuerza, miren. ¿Sí? Pero esa fuerza me dice que tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Y me dice que es de 50 newtons y la otra es de 35 newtons. El problema que me pide calcular, miren, me pide calcular el ángulo. ¿Sí? Miren que yo les di ahí todos los datos, miren. Aquí está, ojo, esto es para calcular el ángulo, miren. Por eso es muy recomendable que usted siempre, de toda esa guía, saque un cuadrito de las fórmulas, haga un cuadro. Le escribe aquí fórmula, le escribe las fórmulas. Y ahí enfrente le escribe para qué sirve esa fórmula. Ahí les queda muy fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, tangente de alfa igual a f de y sobre f de x. Entonces, escribe ahí frente en el cuadrito. Para calcular el ángulo. ¿Sí? Entonces va a quedar fácil, no se pierden. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo alfa? Listo. Para calcular el ángulo tengo esta fórmula, miren. Entonces será tangente de alfa igual, miren. Lo que usted sí tiene que identificar es cuál es f de y y cuál es f de x, miren. ¿Sí? Miren, f de y es esta, miren. 35 newtons, miren. Entonces, f de y, 35 newtons. Sobre f de x, miren. F de x que vale 50. ¿Sí? No es irlo cogiendo en el mismo orden que está aquí escrito, miren. 50 sobre 35, no. De verdad que este 50 es f de x. Y ese 35 es f de y. Y la fórmula dice, mire, que arriba va la de y abajo va la de x. Y entonces aquí me queda tangente de alfa igual. Ojo, ese newton con newton se cancela. Y entonces divide 35 entre 50. Háganlo, por favor. 0,7. 0, creo que ese da exacto, no quiere más decimales, todo lo deja ahí. Como a mí me piden calcular el ángulo alfa, miren, entonces será alfa igual. Ese tangente pasa a otro lado, miren. Si ese tangente al pasar a otro lado, miren, siempre todas las razones trigonométricas al pasar al otro lado pasa como arco, ¿cierto? Puede ser arcoseno o arcocoseno. En este caso, arco tangente de 0,7. Y aquí lo mismo, ese arco es chi en la calculadora. Entonces, ¿alguien cuánto vale el ángulo? 34,99. Déjenlo todo como 34 grados. Profe dice 34,99. Sí. Miren, eso sería algo interesante lo que me está diciendo Tatiana, creo. Sí.
Es algo bien interesante. Si ven que el número está más cercano al siguiente, podemos hacer tener en cuenta eso, pues si es 34,99, miren, pues este número está más cercano a 35 que a 34. Creo que allá en la parte de presencial les decía que si el número aquí es 5 o más, lo aproximan al siguiente. Eso sí podemos tener en cuenta. Bien. Aquí puede ser 35 grados. Muy bien, correcto. Está muy bien. Entonces, miren, ya encontramos que el ángulo que forma esa fuerza resultante con la horizontal es 35 grados. ¿Sí? Hay otra pregunta que dice que hay que calcular la fuerza resultante, es decir, esta F. Esta no sabemos cuánto vale, miren. Como esa F es la hipotenusa, ¿sí? Es la hipotenusa, miren. Y aquí ya conozco estos catetos, pueden utilizar esta fórmula, miren, teorema de Pitágoras, miren. Para hallar esta F, puedo utilizar cuánto vale F de X y cuánto vale F de Y. Entonces será que la hipotenusa al cuadrado es igual, donde está F de X, miren, 50. ¿El valor que es? Al cuadrado. Más, y donde está F de Y, 35. Y por favor, ustedes hagan esas operaciones en la calculadora. Ya, profe, 3000, a ver, El primero va a dar 2.500 500, newton No. al cuadrado. 1225, Y 35 al cuadrado, 1225. 1.225 newton al cuadrado. Sumándolos da 3725. 3.725 Y newtons la raíz al cuadrada cuadrado. de 61,0. Y entonces, miren, Ahora, pues, correcto. Ahora, como lo que yo necesito es hallar fuerza, no fuerza al cuadrado, ese 2 al otro lado se va como raíz. ¿Y cuánto les dio? La raíz 61,03. 61,03 newton. Ajá. Entonces, miren, ya tengo las dos respuestas o los dos resultados. Con esos dos resultados, entonces, forman la respuesta. Sí, forman la respuesta. Entonces, recuerden que la respuesta siempre se la debe dar con base en la pregunta. Si la pregunta me dice calcular el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal, así tiene que ser la respuesta. Entonces, el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal es 35 grados. Si la pregunta es calcular la fuerza resultante, entonces la respuesta tiene que ser por ese mismo lado. La fuerza resultante es 61,03 newtons. Y ahí estaría ya la respuesta. Entonces, si de pronto hay alguna pregunta, por favor, me dicen.